Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan conectados en línea. Es para mí un gusto darles la bienvenida al tercer día de la tercera edición de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible para Latinoamérica y el Caribe. Y a nombre de todos los organizadores, agradecemos mucho su participación. Mi nombre es Marcela Jaramillo, yo me desempeño como asociada senior de la plataforma 2050 Pathways y también como copresidenta del comité directivo del SLAC. Y hoy tendré el gusto de acompañarlos durante todas las sesiones que vamos a tener el día de hoy, en donde tenemos una gran variedad de voces de expertos y expertas invitados con quienes tendremos la oportunidad de seguir ampliando y conociendo la dinámica de la acción con un enfoque en la adaptación, la adaptación y su financiamiento, que es la temática en la cual nos estamos enfocando en esta edición de la Semana de Financiamiento Climático. Y pues no es para menos porque ya como todos sabemos estamos ya viviendo no solamente los impactos físicos, sino también los impactos multiplicadores de la crisis climática que se complementan o se unen con muchas otras fuerzas que nos hacen estar mucho más pendientes de la necesidad de hacer frente de manera más acelerada y concreta. Así que el día de hoy estaremos enfocándonos en la importancia de las políticas y las finanzas climáticas para precisamente acelerar la adaptación en los territorios. Para eso vamos a tener 4 sesiones bastante llenas de expertos y panelistas muy interesantes. Vamos a arrancar ahorita con una sesión 1 donde exploraremos cómo se está integrando la adaptación en políticas públicas de planificación, particularmente instrumentos claves como son las contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs y las estrategias de largo plazo y además cómo se está planificando o cuáles son los retos para su financiación. En una siguiente sesión estaremos abordando de manera más detallada implicaciones fiscales del Acuerdo de París. Vamos a entrar a hablar un poco más de las implicaciones para las finanzas públicas y conoceremos cuáles son los avances en el seguimiento a los presupuestos para la adaptación y reducción de riesgos de desastres en países de América Latina y el Caribe. Luego pasaremos a una sesión 3, en donde estaremos ya mucho más enfocados en la acción, en el papel de la banca multilateral, regional y nacional de desarrollo para acelerar la adaptación al cambio climático. Al final del día de hoy vamos a tener una pequeña sesión muy interesante en donde conoceremos ejemplos de proyectos transformadores que ya están tomando lugar en Latinoamérica y el Caribe. Siempre es muy bueno tener ejemplos de esas acciones que ya están tomando el lugar. Los invito pues a todos y todas quienes nos acompañan hoy a través de los varios medios de conexión que tenemos disponibles para que participen activamente en las discusiones. Los invitamos a que nos hagan llegar todas sus preguntas a través de la función del chat que van a encontrar por los diferentes medios. El equipo va a estar muy atento para recogerlos y para traerlos a la discusión. Además de eso, también los invitamos a que pues no solamente nos compartan sus preguntas, sino también todas sus ideas y comentarios van a ser muy bienvenidas y las vamos a estar también capturando dentro del proceso de sistematización de todo este evento, de toda esta semana, en donde pues capturaremos esos insumos y mensajes claves para llevar no solamente a la COP27, que estará tomando lugar ahora en noviembre, y donde adaptación y pérdidas de daños son una temática central, sino también como un insumo para continuar esta conversación sobre la acción en nuestra región. Con esto, pues, los invito a que pasemos a iniciar la sesión 1 del día de hoy. Como les contaba, aquí vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano con personas que han estado trabajando en la integración de la adaptación en instrumentos muy importantes como son las NDCs y las estrategias de largo plazo, un tema bastante importante porque pues el tema de la planificación es central para poder entender en dónde están esas prioridades de la acción y Latinoamérica y el Caribe realmente han sido un pionero a nivel global en siempre integrar en estos instrumentos no solamente sus objetivos de mitigación, que son muy importantes para limitar los peores impactos del cambio climático, sino también siempre han hecho un esfuerzo para incluir también la adaptación. Esto lo hemos visto más recientemente en las estrategias de largo plazo, donde realmente la región ha sido pionera y bastante consistente en que la mayoría de los países han hecho ese esfuerzo de realmente integrar esa visión de adaptación y resiliencia en estos instrumentos de planificación. Y pues no solamente vamos a hablar de cómo están utilizando estos instrumentos de planificación, sino todavía más importante,
entender cómo esos instrumentos de planificación se están traduciendo del papel a la acción y si efectivamente o no están movilizando el financiamiento para la realización de esos objetivos, que realmente pues es la idea final, ¿no? Entonces con eso me gustaría mucho pasar a presentarlas a las tres expertas que nos van a acompañar el día de hoy, las cuales me alegra muchísimo poder reunirlas en esta conversación. Para ello me gustaría presentar a Sandra Briceño, jefa del Departamento de Finanzas Climáticas y Medios de Implementación del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que actualmente está enfocada en el apoyo a la implementación de acciones sectoriales y territoriales requeridas en los instrumentos de gestión climática y el financiamiento climático subnacional. Contamos hoy también con Carolina Useche, gerente de acción climática del World Resource Institute en Colombia, y quien además participó activamente en la integración de la adaptación en la estrategia de largo plazo de Colombia, que conocemos como la E2050. Y finalmente contamos también con la presencia de Jennifer Doherty Vigara, especialista senior del cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo, basada en la oficina de Barbados, quien dentro de su trabajo ha incluido enfoques en gobernanza y políticas de cambio climático, financiamiento climático y ejercicios de planificación a largo plazo con enfoques de adaptación. Así que aquí tenemos una experiencia súper interesante precisamente para la temática de hoy. Bienvenidas a las tres. Y bueno, para iniciar la conversación, creo que me gustaría empezar precisamente por entender cómo funcionan estos instrumentos, en particular desde el punto de vista de la integración de la adaptación, y para eso me gustaría empezar con Sandra y que nos cuentes un poco, pues Chile ya tiene su NDC actualizada, fue uno de los países que también ya presentó su estrategia de largo plazo y que ha hecho un trabajo muy grande para integrarlos y para también tener un abordaje muy completo en el tema de adaptación. Entonces, sería muy interesante que nos cuentes un poco cómo Chile abordó esa integración de de la adaptación en estos dos instrumentos, y además que nos cuentes cuál es el valor agregado de cada instrumento, o sea, porque tenemos esos dos instrumentos de planificación. Entonces, Sandra, el micrófono es tuyo, adelante. Ya, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, soy Sandra Briceño y con respecto a la pregunta, bueno, en Chile igual desde la primera NDC se planteó el tema de la adaptación, atendiendo también como al objetivo del Acuerdo de París, en donde se solicitaba también ir involucrando para la gestión climática el tema de la adaptación como una mirada más integral, digamos, de abordar los efectos del cambio climático, no solamente desde la mitigación y evitar que se sigan acumulando, sino de cómo ya se están viviendo ciertos impactos. Y principalmente para Chile el tema de la adaptación es relevante, dado que es un país vulnerable, como lo es gran parte de los países de la región, y sus efectos ya se están empezando a sentir muy fuertes. Digamos, habían algunos estudios que daban luces de los costos de la inacción o de los costos que tienen ciertos efectos meteorológicos súper nítidos, que son las sequías y las inundaciones. Entonces, como parte de esta mirada integral de cómo abordar la gestión climática, la adaptación se convierte en uno de los elementos pilares, digamos, de los instrumentos de gestión como la NDC. Entonces, mirándolo desde un punto de una política más integradora frente al cambio climático, más integral, se recoge la adaptación, se responde también al objetivo, a los objetivos del Acuerdo de París, se tiene la conciencia de que si bien no se lograse un mayor avance en mitigación, los efectos en adaptación serían mayores y el costo de esto también sería mayor. Entonces, como atendiendo a ese llamado, es que se releva el tema de adaptación. Aparte que es un tema súper sensible para las comunidades, es un tema que se logra internalizar más fácilmente en esta mirada de lo que es cambio climático, porque son efectos que se dan como en los territorios, afectan actividades económicas específicas. Tenemos, no sé, estudios de los costos de la inacción en agricultura, en pesca, en tema de turismo con playas, cómo se han reducido los bordes de playa en Chile, el tema de marejadas en los puertos, cómo eso dificulta como las horas en que se pueden habilitar los puertos o no, y cómo en algunas costas se pudiera tener pensado
tener puertos, dado que se aumenta entonces hay como costos y oportunidades que se pueden visibilizar con la adaptación, em, y que son objeto de política pública también, como pensar en una transición de desarrollo económico-social, dado los efectos que ya se ven del cambio climático. Eh, y el tema de la vulnerabilidad, igual que es súper relevante y se han hecho muchos esfuerzos y en estos dos instrumentos prácticamente, materialmente, se han concretado como los esfuerzos de tener gestión de conocimiento, información, o sea, llevar a todo el territorio el concepto de adaptación, lo que es, lo que significa, medirlo, monitorearlo. Tenemos una herramienta muy potente que se llama ARCLIN, que es el Atlas de Riesgo Climático, que está territorializada a nivel regional y comunal respecto a fenómenos climáticos, meteorológicos que dan cuenta de la vulnerabilidad del territorio, y con eso se ha podido alimentar el diseño de otros instrumentos que también se han relevado con la, la implementación ahora de la ley marco de cambio climático. Tenemos una ley muy reciente, pero esa ley habilita instrumentos territoriales muy potentes de acción climática, y esperamos que toda esta recopilación de información y de intenciones de política se pueda llevar a cabo a la implementación y poder ir llevando un proceso de transición climática con un enfoque de resiliencia súper integrador y con una visión territorial. Ese es como el principal foco, y aportar en la buena adaptación, no en la mala adaptación, que es como uno de los temas que también queremos relevar harto. Sandra, muchas gracias. Y importante el tema de la mala adaptación, ¿no? Y precisamente parte de los esfuerzos de esa planificación activa que están haciendo a través de los muchos instrumentos, y resaltar esa ley marco de cambio climático también, que les permite llevar a las acciones, a la implementación, muy, muy importante. Y ahorita, bueno, también me gustaría ahora pasar a Carolina. Bueno, Carolina, como les contaba, ella está en WRI, pero también tuvo una experiencia muy importante con el desarrollo de la estrategia a largo plazo de Colombia, y por tanto, Carolina, me gustaría mucho invitarte a que nos cuentes cuál fue el enfoque de trabajo para la integración de la adaptación en esa estrategia y cuáles fueron las lecciones aprendidas de ese proceso. Gracias, Marcela, y buenos días a todos y a todas. He visto que varias personas están saludando desde Ecuador y desde varias partes de América Latina. Entonces, gracias, Marce, por la invitación y a todos. Y quiero empezar a contar que esto no fue tan fácil como se esperaba. La estrategia climática a largo plazo de Colombia ya fue entregada a la convención el 1 de noviembre del año pasado. Fue nuestro lanzamiento en la COP26 en Glasgow. Sin embargo, el proceso de adaptación no fue tan sencillo como se esperaba, pero realmente estamos muy contentos con el resultado. Después de casi un año entero de formulación de la estrategia durante la pandemia, ya pudimos lograr un gran esfuerzo. Entonces, lo primero que quería contarte, y es muy rápidamente, es cómo pensarnos la adaptación, ¿no? Cómo pensarnos la adaptación de largo plazo. Eso fue lo primero, porque no quisimos ya seguir generando iniciativas o proyectos en el corto plazo, que sin duda es necesario, sino cómo pensarnos la adaptación en el largo plazo a 2050, prácticamente 30 años adelante en el país. Entonces, lo primero que hablamos es, Colombia es un país supremamente vulnerable al cambio climático, y segundo, es el primer país en América del Sur con el mayor número de desastres naturales asociados a la variabilidad climática y demás. Entonces tenemos un montón de amenazas climáticas. Entonces lo primero fue reconocer que somos un país vulnerable, reconocer que somos desafortunadamente el primer país de Sudamérica con el mayor número de desastres naturales asociados al clima, y a partir de ello dijimos, perfecto, la adaptación y la mitigación tienen que ir en el mismo nivel, porque siempre, desafortunadamente en Colombia, la mitigación ha tenido más importancia en temas financieros, en temas de proyectos, en temas de apoyo político. La adaptación siempre se ha dejado a un lado. Entonces, en la 2050 lo que dijimos es, van en el mismo nivel. La adaptación no es más importante que la mitigación, y la mitigación no es más importante que la adaptación. Y tuvimos una premisa importante. Sin la adaptación no vamos a lograr las metas de mitigación. Entonces, bajo esa premisa, arrancamos a construir. Entonces, la primera
es que si vamos a tener una meta de mitigación, que era reducir el 90% de las emisiones al 2050 para lograr la carbono neutralidad, entonces vamos a tener una meta nacional de adaptación. Entonces, no fue fácil, fue muchas discusiones con la academia, con los jóvenes, con científicos, con políticos, con los diferentes ministerios, con los territorios, para tratar de lograr tener una meta nacional de adaptación cuantitativa. Entonces, Colombia es posiblemente los pocos países que tiene una meta nacional como país cuantitativa, entonces la podemos rastrear cómo vamos, eso es importante, y lo otro es que quisimos y nos dimos la pelea en articular adaptación y gestión de riesgo de desastres. No, desde Colombia, que somos un país supremamente vulnerable, no podemos seguir teniendo dos carteras distintas. Es decir, si hacemos una buena gestión del riesgo, una buena prevención del riesgo de desastres, amenazas hidrometeorológicas, lo que vamos a hacer es que en el mediano y largo plazo se pueden convertir en medidas de adaptación que nos van a ayudar a incrementar la resiliencia climática. Otra gran discusión, porque los riesgólogos no les gustaba, los puristas del cambio climático tampoco les gustaba, pero necesitábamos poder tener esta conversación y poner estos temas sobre la mesa y discutirlos. No nos gusta el tema, hay que hablar, desafortunadamente. Eso fue muy bueno. Entonces, lo que logramos es que articulamos adaptación y riesgo. En algún momento, para los que conocen la Estrategia 2050, se hablan de unas apuestas de transformación. ¿Cómo nos vamos a transformar al 2050 para lograr la carbono neutralidad y la resiliencia climática? Inicialmente pensamos que debería haber un capítulo de gestión del riesgo de desastres. Y después dijimos, cuando empezamos a crear los indicadores al 2030, 2040 y 2050, estas trayectorias, nos dimos cuenta que era reducir el riesgo en la generación eléctrica, reducir el riesgo en la transmisión de energía, reducir el riesgo en las vías primarias del país. Entonces dijimos, esto no tiene sentido que sea un capítulo aparte, esto tiene que ir en todos los temas sectoriales, en las apuestas de la 2050. Entonces, cuando se ve la 2050, encontramos una meta, adaptación y reducción del riesgo cuantitativa. Encontramos unas trayectorias claras que hacer al 2030, al 2040 y al 2050, cuantitativas también, para reducir el riesgo. Es decir, todas estas metas y estas trayectorias que se plantearon tienen una meta específica de reducción de la vulnerabilidad. No hablamos de incrementar la capacidad de adaptación, porque esto sí que entramos en un mundo de muchísima complejidad y de muchísimas discusiones, pero sí podemos cuantificar la reducción de la vulnerabilidad de manera cuantitativa, al igual que reducir el riesgo de manera cuantitativa. Y a eso le apostamos. Bien, mal, regular, es una apuesta de país que le queremos hacer. Y lo otro es, como venía diciendo, las trayectorias. Creo que las trayectorias es algo supremamente importante. En mitigación es muy claro, vamos a reducir el 51% de las emisiones al 2030 y ahí empezamos a reducir las emisiones 2040, 2050. ¿Cómo lo pensamos para adaptación? Igual, reducir la vulnerabilidad al 2030 para todos los municipios del país en un índice de vulnerabilidad que ya tenemos en la tercera comunicación nacional de Colombia. Luego vamos a reducir la vulnerabilidad al 2040 y luego vamos a reducir la vulnerabilidad al 2050. Y ahí, ¿cómo encajan los territorios y los sectores para reducir la vulnerabilidad? Tenemos metas de vulnerabilidad específicas para sectores, por ejemplo, para transporte, reducir pues, la vulnerabilidad y el riesgo en la infraestructura vial. Tenemos en energía, que si en energía, en Colombia el problema no es la generación de energía, es la transmisión de energía. Entonces nos fuimos por allá. Hablar al Ministerio de Minas y Energías que si usted no reduce su vulnerabilidad, no va a lograr mover la energía, vamos a tener problemas energéticos, entonces esta transición energética no será viable. Entonces empezamos a hablar con los sectores y con los territorios sobre la importancia de la adaptación y que sin ella no vamos a lograr la carbono neutralidad. Eso sí es algo imperativo en Colombia y fue nuestro mejor discurso para lograr incluir la adaptación. Entonces, los invitamos a verla. La adaptación es supremamente fuerte en toda la estrategia, en todas las nuevas apuestas que la conforman. Biodiversidad, energía, transporte, ciudades, salud. La adaptación es absolutamente central con metas cuantitativas en los 3 periodos de tiempo. Gracias, Marcia. Gracias, Caro. Realmente
La verdad que sí los invitamos a que conozcan esta experiencia. Como tú dices, una apuesta país que se hizo para tratar de articular de una manera bastante amplia temas centrales en cuanto a la vulnerabilidad, al riesgo y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Esa narrativa que van de la mano con esos objetivos de carbono neutralidad. Y realmente destacar que escuchándote está muy claro cómo esa herramienta, esa estrategia a largo plazo de Colombia realmente permitió tener esos espacios de conversación, ampliar el tema, darle una mirada quizás por áreas que pueden ser difíciles de explorar, pero que te permite como país realmente tener una visión más amplia, más completa de cómo integrar todas estas áreas de trabajo, incluso muchos instrumentos de trabajo y en una conversación con multiactor, multisectorial, multiregional, que yo creo que es el corazón realmente pues de ese tipo de ejercicios. Así que realmente es algo, un esfuerzo muy, muy interesante. Y ahorita me gustaría conversar con Jennifer. Jennifer, bueno, el BID pronto este año junto con la Agencia Francesa de Desarrollo estarán lanzando una publicación centrada en la planificación de la adaptación a largo plazo en América Latina y el Caribe. Y pues nos encantaría que nos anticipes acá algunas lecciones aprendidas que pudieron identificar en ese proceso. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Marce, y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto contar con un escenario de expertas tan importantes y sobre todo me siento supremamente halagada que todo lo que se ha dicho es algo que se refleja en la publicación. Y sin querer repetir lo que se viene diciendo, pero realmente subrayando la importancia de lo que se viene a decir, quisiera compartir con ustedes un trabajo que realizamos sí con la Agencia Francesa de Desarrollo, pero también con WRI en 8 países. Colombia, Costa Rica, Barbados, Jamaica, México, Argentina, Uruguay y Guatemala. Entonces, sí, hay países que ya acaban de hablar y compartir sus experiencias, pero lo que me gustaría compartir con ustedes son los 5 enfoques donde nos gustaría realmente que los países siguieran trabajando. Y creo que la primera palabra, estabas mencionándola, Marcela, era visión. Se necesita una visión para hablar de adaptación a largo plazo. Y cuando hablamos de visión, suele ser casi que una metáfora, pero en este caso queremos una visión concreta para saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar a ella. Algo que se pudo identificar es que hay poca alineación y es algo que vienen compartiendo también las expertas. Cómo es importante que en cada uno de los sectores se entienda que la adaptación es una visión que nos une y no es realmente una visión que debería separarnos y tener otra vez una visión tan específica por sector. Dependemos de los unos de los otros y en ese contexto es importante que en el gobierno se tenga una visión que todos podamos compartir. Y en ese sentido, la visión de la adaptación es muy importante porque, como también lo mencionaba Sandra, algo que ha permitido la adaptación es realmente darle esa fibra social a la agenda de cambio climático. Y es algo que nos gusta porque realmente hasta ahora, claro que es importante, como lo mencionaban, hablar de mitigación, pero la parte de adaptación está logrando que el cambio climático se vuelva algo que el individuo, el habitante de todos estos países, entienda que el cambio climático es algo que tiene impacto en sus vidas y tiene impacto desde ya. Y en ese sentido pudimos verlo en países insulares como Barbados, donde realmente la adaptación es parte fundamental de lo que es su realidad, pero a veces en las NDCs, bueno, en este caso no tienen estrategia de largo plazo cuando pensaríamos que es lo primero que deberían tener, pero cómo en sus documentos no se está reflejando esta prioridad. Es verdad que en América Latina y el Caribe, y lo pudimos notar con esta publicación, sí se está trabajando de la mano los dos temas, pero la adaptación sigue siendo un tema rezagado. Obviamente por un segundo tema, el tema de herramientas e información. Es importante notar que siempre tenemos un problema de indicadores. Por eso me complace cuando escuchar a Carolina decir que lograron indicadores. Todos los que estamos aquí escuchando y realmente compartiendo esta conversación sabemos que encontrar indicadores en adaptación es casi que el reto más grande que tenemos. Y sobre todo encontrar un indicador único, porque como sabemos la adaptación está realmente basada en contexto y encontrar un indicador que pueda plasmar todas estas realidades es bastante complicado. Además, algunos países todavía no tienen información a nivel local sobre lo que es el cambio climático a largo plazo. Estamos hablando de, sobre todo, tener visiones a 2030, 2040, 2050 y, sobre todo, desarrollar estrategias flexibles, porque como también lo menciona el reporte del IPCC,
realmente tenemos que estar probando diferentes recetas, porque lo que nos ayude tal vez a aumentar nuestra resiliencia hoy puede que ya no tenga éxito en 10 o 20 años. También cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza, algunas de ellas, que son las que más queremos promover desde el BID, son las que tal vez debamos modificar con el tiempo porque no estemos logrando las diferentes metas que nos hemos establecido a nivel de aumento del nivel del mar o la limitación del aumento de la temperatura. Entonces, todo esto es importante y ahí es donde las herramientas y los datos todavía están fallando, pero algo que nos recordaron, los expertos es que eso no puede seguir siendo un obstáculo. No se trata de promover la maladaptación, como estábamos también compartiendo hace un momento, pero se trata realmente de tomar acción sobre la base de la información que sí tenemos. Y ahí es donde también venía un poco la conversación, un poco el debate que seguimos teniendo con los riesgólogos, como decía Carolina. Es importante notar que cuando hablamos de cambio climático, sí, estamos hablando de proyecciones basadas en modelos y los que ven el riesgo están basándose sobre datos históricos. Pero la verdad, el uno puede alimentar el otro. Entonces, claro, el riesgo no es la agenda de adaptación al 100%, pero es importante que nos ayudemos y que sobre la base de lo que se ha construido, que ha tomado tiempo en materia de riesgo, podamos aunar esfuerzos y seguir trabajando de la mano. Y es ahí donde venía el tercer, un poco, ingrediente de esta receta, la coordinación. La coordinación sigue siendo un elemento fundamental en esta agenda. Hemos visto que cada vez más es fácil hablar de cambio climático. Ya tocar puertas en ministerios de energía, agricultura, es mucho más fácil. Claro, existen algunos hitos que tenemos que todavía masajear, que tenemos que debatir, pero cada vez más es fácil, y sobre todo el Ministerio de Finanzas. Y ahí es otro indicador importante, otro ingrediente, que es el financiamiento. ¿Cómo vamos a llevar a cabo estas metas? Y es ahí donde hemos visto y se ha hablado de que cada vez más hablamos de costos de la inacción. Ya no tanto de costos del cambio climático, sino el costo de no hacer nada. Y lo que hemos visto es que si no hacemos nada, es cada vez más caro poder paliar a los diferentes impactos del cambio climático. Acabamos de ver algunos de nosotros lo que acaba de suceder en Florida, que no es un país de la región y donde creemos que hay capacidades, hay financiamiento, y ahora mismo están enfrentándose con algunos casos graves, tanto de pérdidas humanas, pero sobre todo también de pérdidas en infraestructura y de actividades económicas que ya no se van a poder dar durante varios días, semanas o meses. Entonces, el financiamiento debe ser importante. En el BID hemos calculado que casi cada dólar que invertimos hoy en la resiliencia son $4 que nos estamos ahorrando en un futuro. Y eso es importante porque hoy vivimos épocas donde el contexto fiscal no es fácil. Entonces, invertir en cambio climático es importante y por ende hay que a la vez alinear recursos internos como externos para que se logre una resiliencia del país y de su desarrollo sostenible. Y por último, quisiera compartir con ustedes que el quinto, pero no es el último, en su valor, es la necesidad de la participación. Como lo mencionaba, sí, la socialización de la adaptación es muy importante. Y ahí es donde tenemos que tener a todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil, academia, sector privado. Es verdad que siempre hablamos del sector privado cuando nos falta dinero, cuando vemos, uy, ¿y quién va a pagar por esto? Porque el gobierno ya no puede. Pero también el sector privado tiene que entender cómo se traduce lo que es la adaptación a su sector. Nos parece interesante que cada vez más esto es un tema que no ven como raro, que ven cada vez más como parte de su cadena de valor. En ese sentido, también la participación de la ciudadanía es muy importante, porque algo que hemos notado es que cuando hablamos de NDCs y de estrategias a largo plazo, estos documentos no se vuelven realidad hasta que alguien, y no solo los gobiernos, los agarran, los toman de la mano y los vuelven una realidad. Y eso no sucede si la ciudadanía no está detrás de estos documentos. Entonces, involucrarlos, aunque sea a veces solo para que los entiendan, no siempre es para dar una opinión, aunque su opinión es altamente valiosa, nos explican que esto es importante para ellos, pero es importante sobre todo para llevar a cabo estas acciones y sobre todo que entiendan el porqué de estas acciones, porque la verdad lo que estamos haciendo es protegerlos a ellos como ciudadanos, y ahí es donde entienden que la resiliencia y la adaptación son parte de lo que ellos están viviendo y cómo podrían mejorar sus vidas teniendo un desarrollo mucho más resiliente. Jennifer, muchas gracias y muy interesante esta publicación y creo que hilaste ahí, yo creo que varios de los elementos que ya precisamente como tú dices van saliendo como
mensajes comunes de esta conversación. Yo realmente creo que todo el tema de adaptación, escuchándolas y viendo algunos de estos trabajos, sigue efectivamente siendo un tema en el que todavía estamos aprendiendo, en el que yo creo que en realidad en la región hay ejemplos y esfuerzos muy interesantes, y este tipo de conversaciones yo creo que nos permiten ir capturando esas mejores prácticas y también ser muy honestos sobre los desafíos que esto tiene, porque el tema no está resuelto claramente, pero hay varios elementos muy importantes, pues como lo mencionas, ese tema de la visión me parece un tema central, y realmente traer a la mesa todos los múltiples actores, porque como mencionaban, esto no es simplemente un tema de solamente algo muy puntual en la adaptación de impacto climático físico, sino que, como decían, estamos viendo múltiples impactos, múltiples crisis que se van relacionando y que nos van afectando nuestra capacidad fiscal, nuestra capacidad de reacción, y que realmente nos traen a que nos unamos como sociedad a construir y definir estas metas. Y ahora a mí me gustaría pasar precisamente a lo último que tú estabas hablando, Jennifer, y es que hablemos ya un poco de cómo estos instrumentos de planificación están permitiendo, facilitando o no pasar a la acción, es decir, cómo se están traduciendo esas metas y objetivos en acciones y financiamiento para su realización, ¿no? Entonces, Sandra, me gustaría ahí nuevamente empezar esta ronda contigo. Chile pues ha hecho un trabajo interesante ya por muchos años en temas de estrategias de financiamiento. También ha tenido un trabajo muy interesante, precisamente algo que mencionaba Jennifer, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Hacienda, que se vuelve un actor importante cuando pasamos a esta temática. Y pues nos gustaría mucho que nos cuentes cuál ha sido la experiencia de Chile en ese proceso de planificación de la estrategia de financiamiento para llevar a cabo esos objetivos de adaptación, y sobre todo que nos cuentes algunas reflexiones de qué elementos de la estrategia a largo plazo y la NDC pues han sido claves para facilitar la planificación del financiamiento. Adelante. Gracias. Bueno, como lo mencionaba, ya no ha sido fácil el camino. Los instrumentos igual que tenemos en Chile son muy recientes, o sea, la NDC se actualizó en 2020, 2021 salió la SLP, tenemos ley este año, son todos recientes, y ahora está el diseño, pero vamos a tener que pasar a la implementación, y aquí es donde el financiamiento cobra como ese rol súper relevante, y yo compartía en algunos casos como entre angustia y expectación de cómo lo vamos a hacer, que ya tenemos todo el camino trazado, pero tenemos que llegar a decir sí, efectivamente lo podemos hacer y vamos por buen camino. En Chile se ha desarrollado una relación virtuosa, digamos, con el Ministerio de Hacienda. Nos ha acompañado harto en la elaboración de los instrumentos de cambio climático, ha estado súper presente, y ellos han desarrollado una estrategia de financiamiento climático que partió en 2019 como una estrategia que da las grandes líneas o los grandes titulares de hacia dónde debería ir encaminado como los esfuerzos de financiamiento, y se va a actualizar ahora, o se actualizó con la NDC un poco como redibujando estas grandes líneas de acción. Y dentro de estas líneas está el enverdecer el sistema, que es como generar las capacidades y la promoción de tener una medición más robusta de lo que es el gasto público climático. De hecho, este año salió una publicación, la primera publicación del Ministerio de Hacienda de lo que es el gasto público en temas de cambio climático. Antes ese tipo de esfuerzos se hacían solo desde el Ministerio del Medio Ambiente, y eran como metodologías que se probaban con diferentes tipos no sé, de actores que se llevaban a Hacienda y se miraban así como, puede ser, pero no es como lo oficial del ministerio. Ahora el ministerio ya se empoderó en su rol, sacó la publicación, tenemos ya como instalada ese interés y ese entendimiento de lo importante que es tener estimaciones del gasto público para poder gestionarlo mejor y para poder llevar como a los sectores que de verdad necesitan mayor financiamiento, esta distribución de recursos destinada a cambio climático, y evaluar un poco lo que se tiene ahora en el informe, ¿no? Que es ciertos ministerios tienen este gasto que es el más grande,
qué tanto han avanzado en esto, qué tanto no. Entonces eso es bien interesante el ejercicio y permite como dinamizar también en otros actores que no estaban tan involucrados en los temas de gestión de cambio climático, el tema del financiamiento. Y lo otro es un diagnóstico también del sector financiero, ¿no? Que cómo va el sector financiero acompañando o no las necesidades en este caso, pues, de poder potenciar acciones de adaptación. El sector financiero es bien interesante de revisar porque no todo el financiamiento climático debería estar en términos de cambio climático, ¿no? O sea, no es como que esto es para que funcione para el cambio climático, sino que puede ser cambios que es, no sé, que se realicen en la ley de bancos, que se realicen y que son acciones súper potenciadoras porque facilitan y habilitan un abanico de posibles instrumentos que no tienen el nombre cambio climático, pero que son fácilmente incorporados por el sector privado o apropiados por el sector privado para potenciar y facilitar acciones que tienen que ver con cambio climático. Por otro lado está promover el financiamiento de lo verde y ahí están como las joyitas que tiene Chile, que son los instrumentos de financiamiento basados en deudas, ¿sí? De los bonos verdes, fueron un instrumento movilizador importante, fueron y son un instrumento movilizador importante. Sobre todo porque en la segunda patita de los bonos se abrió no solamente a temas de adaptación y mitigación, sino se metió más el tema social. Entonces, esta integración entre las dos cosas permite como diversificar más el abanico de proyectos sobre los cuales ejercer financiamiento y que potencian acciones en adaptación. Seguimos dependiendo fuertemente de la cooperación internacional también para generar los planes más robustos o el diseño de planes en cambio climático. Entonces, tenemos el Fondo Verde del Clima, ha sido un gran aliado también. A través de él se están actualizando los planes de adaptación de cambio climático del sector silvoagropecuario, se está actualizando el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático, se está haciendo una propuesta para abordar un nuevo instrumento que viene en la ley, que es el Plan de Adaptación del Cambio Climático para los Recursos Hídricos y el Plan de Adaptación de Biodiversidad también se está actualizando con estos fondos. Entonces, ha permitido también generar como las condiciones base o madres para poder llevar a cabo las políticas, el diseño de las políticas y ahí la implementación vendrá en los años posteriores, pero sí se avanza con ese tipo de financiamiento como pensado en el diseño y ya para la implementación propiamente tal, la idea es empezar a movilizar recursos del Estado que están disponibles, pero que están disponibles a lo mejor con otras connotaciones o criterios y que se pueden modificar para que sean disponibles para el cambio climático. Estamos trabajando con los gobiernos locales y regionales en un grupo que tenemos que se llama GAFICOR, que es un grupo de acción para el financiamiento climático comunal y regional, y en ese grupo hemos podido identificar que hay muchos recursos que se pierden en los municipios, en los territorios, porque generalmente hacen falta capacidades para formular proyectos, para entender de qué se trata el financiamiento del cambio climático. Entonces, estamos tratando de focalizar ahí como los esfuerzos para poder aprovechar recursos con los que ya se cuentan y que en realidad no es que tengamos que salir a buscarlos afuera, sino que podamos gestionar de mejor manera los recursos internos. Entonces, ahí hay hartas cosas que estamos tratando de impulsar en paralelo. Y que otro tema importante es que la Ley Marco de Cambio Climático recoge el tema de la estrategia de financiamiento de medidas de todos los sectores, de todos los planes sectoriales, planes de adaptación, los planes regionales. Todos esos planes deben venir por ley con una evaluación de el financiamiento de sus medidas y con una suerte de compromiso de quiénes serían los responsables de tener este financiamiento para que las medidas efectivamente se puedan implementar. Entonces,
fue un acierto, digamos, que eso haya quedado en la ley. Compromete también a tener esta mirada más de largo plazo y de visión. Bueno, de todo lo que hemos dicho aquí que vamos a hacer en adaptación, se puede o no se puede, en qué tiempo, vamos aterrizando un poco la implementación y vamos también generando sinergias entre cosas que a lo mejor se repiten mucho en varios territorios muy conjuntos y se puede hacer como un poco más macro y masivo y a lo mejor el financiamiento puede llegar de mejor manera. Y por último está también el esfuerzo de tener siempre actualizado y vinculado al sector privado a través de una mesa de finanzas verdes que tiene el Ministerio de Hacienda. Ellos tienen un acuerdo verde, están trabajando también para que el sector financiero se enverdezca y pueda de esta manera también ir entendiendo de mejor forma las necesidades del país en materia de adaptación. Eso. Y una cosa importante también que lo mencionaron es el tema de en la estrategia de largo plazo, como en la NDC, el tema de soluciones basadas en la naturaleza es un tema que es el pilar, digamos, uno de los pilares de construcción de estos instrumentos, y es un tema que a nosotros nos interesa harto empezar a mirar con mayor detalle, dado que es en la mayoría de iniciativas con respecto a esto, se tiene esta sensación de que los retornos están demasiado dispersos, digamos, y por eso es que no se ven como una acción concreta con un financiamiento sustentable, rentable, y estamos trabajando un poco para desmitificar estos temas y relevar la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza. Eso. Súper. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, siempre que pasamos a hablar de la acción se nos expande la agenda porque realmente son muchos los ángulos de acción y bueno, resaltadas ahí varios, ¿no? Desde el papel del financiamiento internacional, también del Estado y del sector público que ahí se van trabajando de manera conjunta. Así que es muy interesante y bueno, ahora me gustaría pasar a Carolina, otra vez seguir explorando un poquito esa experiencia con la estrategia a largo plazo de Colombia y un poquito ya tu experiencia más reciente, porque en la estrategia de Colombia no solamente lograron hacer esa cuantificación de indicadores, sino que también lograron hacer una cuantificación de costos asociados a daños y pérdidas y a la adaptación. Entonces, sería muy interesante que nos cuentes un poco cómo lo abordaron, qué resultados tuvieron y ahora cómo ves que se está generando soluciones para el financiamiento gracias a todo ese trabajo que realizaron. Adelante, Carolina. Gracias, Marce. No, primero, Sandra, te mando un abrazo desde Colombia porque aquí pasa igual. Nos sentimos igual de frustrados en que se pierde plata porque no tenemos capacidad de formular proyectos. Entonces, me sentí totalmente identificada con el caso de Chile. Sí, querida Marce y queridos todos. Creo que algo que tuvo Colombia, que se hizo con el apoyo del BID, fue la cuantificación de daños y pérdidas. Ya necesitábamos poderle decir al país, esta es la realidad de los números que vamos a perder por cambio climático. Mejor dicho, obviamente son valores subestimados. Aquí no estamos tomando temas sociales, aquí no estamos tomando otro tipo de valores de una valoración integral. Aquí quisimos ser supremamente pragmáticos y tratar de cuantificar en dinero cuánto íbamos a perder para intentar hablar ya el mismo idioma con el Ministerio de Hacienda, ya no hablar que es que la adaptación es muy poética, que es que la adaptación basada en ecosistemas es importante por los pajaritos. Y no me malinterpreten, yo soy ecóloga y amo los pajaritos, pero necesitábamos ya tener un lenguaje común en este tema y poder discutirlo abiertamente. Entonces, gracias con un apoyo que tuvimos con el BID, hicimos una cuantificación para 5 amenazas. Priorizamos 5 amenazas, que fueron huracanes, inundaciones, sequías, incendios y deslizamientos. ¿Y esto qué impacto iban a tener en las construcciones? Construcciones entendidas como viviendas, colegios, escuelas, hospitales, entidades de gobierno, en la infraestructura, sobre los puentes, sobre las vías, qué impactos íbamos a tener sobre ciertos cultivos de importancia para la canasta familiar, el tema de incendios forestales, qué tanto este impacto iba a tener sobre los servicios ecosistémicos, y empezamos a hacer una cuantificación. Los valores fueron impresionantes. Lo voy a decir primero en pesos, porque es la moneda de Colombia. Yo sé que no muchos me van a entender. Es
lo que calculamos es que íbamos a tener una pérdida anual estimada de 4.03 billones de pesos. Para los colombianos entendemos que eso es inmenso. Intenté pasarlo a dólares, pero ahí mi calculadora más o menos funcionó, entendiendo que un dólar está a 4.500 pesos, porque tenemos problemas, me imagino, como en todo lado, de inflación y de devaluación del peso. Lo que estamos estimando es que son 1.100 millones de dólares anuales por pérdidas subestimadas por los efectos de cambio climático en Colombia, en el ecosistema, o sea, en los territorios terrestres. Ni siquiera estamos hablando de lo marino y de lo costero. O sea, en lo terrestre, estos son los daños y pérdidas que vamos a tener. Entonces, lo que también hicimos fue una modelación. ¿Qué pasa si implementamos ciertas medidas de adaptación? Y lo hicimos como combos, como cuando uno va a Burger King y dice, quiero hamburguesa, papas y gaseosa, o quiero perro caliente, yucas y, no sé, jugo. Hicimos una serie de combos para todo el territorio nacional para mirar, decíamos, ¿qué pasa si queremos reducir el 50% del riesgo? ¿Cuánto nos vale? ¿Qué medidas hay que implementar y cuánto nos vale? Y también tenemos ese cálculo. También sabemos cuánto nos vale la adaptación al 2050. La cifra también es gigantesca. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares hacia el año 2050. Y aquí ya no podemos hablar de una inversión anual de adaptación, porque la adaptación necesita muchos fondos al inicio, o sea, la inversión es al principio, para que en el largo plazo ya se disminuyan las pérdidas. Digamos, la adaptación, ya no hay que invertir tanto en adaptación porque funcionaron las medidas. Entonces, la inversión realmente que estamos viendo es que es en la primera década. Y si hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, peor, tiene que ser antes del 2030. No podemos, porque hay muchísimos estudios que dicen, ojo, que el clima va a cambiar tanto que los ecosistemas van a cambiar su funcionamiento, entonces esto tiene que ser antes del 2030. Entonces, eso fue muy bueno, tener esa cuantificación. Pudimos hablar con el Ministerio de Hacienda casi que en el mismo nivel. Por primera vez, el Ministerio de Hacienda nos puso atención, porque siempre se van a hablar de mitigación, pero con adaptación ya nos empezaron a dar, o sea, ya cuando hablamos de pérdidas económicas. Y algo importante, hicimos otras analogías para que las personas nos entendieran, y era hablar de cuánto era la pérdida económica relacionada con COVID. Entonces, todos recordamos COVID, la pandemia 2000, o sea, la pandemia que nos bloqueó 2020. Todos los países del mundo, porque no solo fue América Latina, sentimos el costo económico y social que esto nos generó. El gobierno de Colombia estableció que para recuperar nuestra economía al año 2051 necesitábamos invertir 4.33 billones de pesos anuales. Y si hacemos si miramos el cálculo de daños y pérdidas, es muy similar la cifra. ¿Qué significa esto? Que si Colombia no invierte en adaptación, es como si todos los años tuviéramos una pandemia COVID-19 en Colombia. Esto es brutal para nuestra economía, porque no hay ningún país del mundo, ni el Reino Unido, ni Alemania, ni Francia, que soporten una pandemia COVID-19 todos los años. Entonces, esto fue muy, muy doloroso, reconocerlo como país, pero supremamente llamativo para el Ministerio de Hacienda. Entonces, esto fue absolutamente ganador, tener las cifras de daños y pérdidas y saber este valor. Esto nos ayudó ya a tener un mismo lenguaje y un mismo diálogo con el Ministerio de Hacienda. Ahora, si tú me preguntas el tema de financiamiento, ¿cómo va? Ahí sí, por lo menos entramos a decir qué no hay que hacer, porque sí que tenemos lecciones aprendidas en qué no hacer. Lo primero, efectivamente, como decía Sandra, tenemos un porolú de financiamiento. El financiamiento es supremamente desorganizado. Para mitigación es muy ordenado, para adaptación esto es un bololó. Aparte hay muchas acciones de adaptación que no se reconocen como de adaptación o solo se mira la adaptación desde el punto de vista de la naturaleza, la adaptación basada en ecosistemas y demás. Entonces, lo primero que decir es que tenemos desafortunadamente un desorden en el financiamiento climático para adaptación. Entonces, el ordenamiento territorial tiene unos fondos, la conservación de la biodiversidad tiene otros fondos,
el control de la deforestación tiene otros fondos, el manejo de humedales tiene otros fondos, áreas protegidas otros fondos, y esto es un arbolito de Navidad. Tenemos fondos por todos lados, pero no están de manera organizada y con un objetivo común, primero. Segundo, cuando queremos decir, venga, y convencer a un sector de la adaptación basada en ecosistemas o cualquier territorio, nos dicen, ay, pero es que esto no es tan políticamente llamativo. ¿Por qué? Porque los beneficios se ven en el largo plazo, no se ven en el corto plazo. Entonces, un alcalde que tiene que tener, mostrar metas en 4 años, es bien difícil esto. Entonces, el financiamiento climático tampoco puede ir sin monitoreo, porque aparte de todo, no tenemos los datos. Entonces, estamos convencidos en que hay que sembrar y hay que conservar los manglares porque nos van a ayudar con los efectos del cambio climático. Y nos dicen, bueno, ¿en cuánto nos reduce el riesgo? Ah, no, no sabemos. Entonces, bueno, ¿y los bosques en cuánto les reduce el riesgo? Ah, no, tampoco sabemos. Pero los ingenieros civiles sí saben que con un muro de este tamaño, de esta magnitud, de que generó tantos empleos, de tanto concreto, que me vale 50 pesos, me reduce el riesgo en tanto. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas es fundamental para los países de América Latina, pero no tenemos los datos de realmente qué tanto nos aporta en la adaptación y en la reducción del riesgo. Estamos convencidos de ello, no hay ninguna duda, pero tampoco tenemos los datos. Entonces, financiamiento sin monitoreo no funciona. Y tercero es, ¿cómo hacemos realmente para que los dineros de adaptación lleguen y vayan a donde tienen que ir? Colombia ha intentado, tenemos varios, la reforma tributaria que hoy se está proponiendo implica que algunos dineros se vayan para adaptación. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el manejo ambiental y el manejo de la adaptación, es una línea muy delgadita. Entonces, los municipios dicen, nosotros hacemos reforestación, nosotros hacemos manejo de cuencas, y sí, y eso ayuda a la adaptación, sí, pero si no tiene un componente claro de cómo se reduce la vulnerabilidad, no nos sirve. Entonces, realmente hay oportunidades, sí, que es un desorden también. El impuesto al carbono de Colombia, el impuesto al carbono es el único impuesto que tiene el país que tiene una destinación específica. En Colombia ningún impuesto, o sea, todos los impuestos van a una bolsa común. El impuesto al carbono de Colombia es el único impuesto que te dice, vamos a recoger este dinero que lo tienen que pagar las grandes empresas que usan petróleo, como los aviones, como los grandes buses, las flotas de los buses, tienen que pagar un impuesto al carbono con sus emisiones y este dinero se va a la conservación de ecosistemas de alta montaña que son fundamentales para Colombia para la producción de agua. En teoría funciona muy bien, en la práctica no funciona tan bien. Entonces, ¿hay oportunidades? Sí. ¿Necesitamos voluntad política? También. Hay otros temas sociales, políticos que necesitamos aclarar y mejorar, pero primero es organizar la casa. Tenemos tasas, o sea, nosotros pagamos una tasa por utilización de agua, tenemos sistemas de pago por servicios ambientales, tenemos temas de mercados de carbono, tenemos, ahorita hay un proyecto en el Caribe colombiano que se paga por bonos de biodiversidad. Opciones hay. Que se ordene es otra cosa y que tengamos claridad de cada peso invertido en adaptación, realmente cuánto nos está ayudando, nos falta. Listo. Carolina, bueno, como siempre no sabe uno por dónde empezar, la verdad que todo lo que nos mencionan todas acá es increíblemente valioso y me encanta que sean muy prácticas, ¿no? O sea, la realidad, lo que se puede, lo que no se ha podido, cómo vamos. Y para ahí darle la rondita final a esta conversación, me gustaría pasar a Jennifer nuevamente. Y bueno, tú ya ahí nos ibas contando ahorita en tu respuesta que en este trabajo que hicieron, en esta publicación con la FD, el financiamiento pues se encontró como un desafío y también como una oportunidad. Entonces, quería que nada más nos contaras un poco cómo el BID y la FD están promoviendo el financiamiento resiliente en sus proyectos, ¿no? Como actores claves para el desarrollo en la región. Te escuchamos. Gracias, Marce. Sí, en realidad tal vez voy a empezar rápidamente a contarles un poco lo que hace la FD. Tienen una plataforma específica que se llama Adaptaction y dentro de ella tienen cooperación técnica específica para generar información, porque como lo decía Carolina, y el BID lo hace mucho también, hay que generar la información para realmente invertir de manera resiliente. Es muy difícil solamente empezar con filosofía, hay que tener información, hay que saber, por ejemplo, los diferentes aportes de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, mucha cooperación técnica se dedica a este tipo de temas, inclusive se dedicó para el Bono Verde de Chile,
donde el BID también apoyó, o también la estrategia financiera de su NDC. Entonces, hay mucha cooperación técnica que se requiere y se va a seguir requiriendo. Sin embargo, también es importante que se logre un impacto a nivel de inversiones reales. Y ahí es donde voy a tener tal vez un sesgo muy barbadiense, porque ahora, por ejemplo, en Barbados estamos trabajando en un préstamo para el sector educación. Y es donde estamos viendo que es importante que las escuelas que estamos volviendo a construir o realmente cambiando el diseño sean resilientes al cambio climático. Sobre todo en un país donde sabemos que van a aumentar las temperaturas y de por sí no eran leves. Entonces, ¿cómo aseguramos que los niños sigan aprendiendo, tengan la capacidad de una buena educación en un entorno adecuado? Entonces, estamos tanto haciendo que la inversión a nivel soft, es decir, a nivel de la currícula, a nivel del programa que van a tener los niños, tenga cambio climático y se les explique el perfil de la necesidad de resiliencia para Barbados, es decir, por qué Barbados es vulnerable al cambio climático. Y ahí se crea un entendimiento y un conocimiento del cambio climático. Y lo van a ver también en su escuela, se va a mejorar a nivel de diseño para asegurar que la temperatura dentro de las aulas sea la más adecuada. Entonces, ahí es donde en cada uno de nuestros proyectos estamos asegurando que haya un lente de cambio climático y sobre todo de resiliencia. Porque algo que también ha generado varios obstáculos en la inversión en la resiliencia es que todos los países y sobre todo los gobernantes nos dicen, uy, es muy caro y sobre todo de aquí a que yo vea los impactos no me van a volver a reelegir. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí, la adaptación puede ser cara, pero no siempre, porque realmente lo que hemos visto es que suele ser cara cuando estamos intentando hacer algo bien que se hizo mal. Una planificación inadecuada genera una inversión inadecuada y entonces por eso cuando llegamos a hacer un proyecto resiliente acaba siendo un poquito más caro que haciendo algo mal. Pero eso es donde cuando, creo que fue Sandra la que mencionaba también y Carolina, que sí, en primer momento es muy caro, pero si vemos los beneficios a mediano y largo plazo, no es una inversión cara, es una inversión inteligente. Y eso es algo que debemos seguir presentando de la mejor manera, e inclusive nosotros desde la esfera del cambio climático, porque mucho de lo que hemos hecho es mostrar cifras muy importantes o qué tan más caro es una inversión cuando se le agrega un lente de resiliencia. Y sí, puede ser un poco más cara, pero en algunos proyectos, por ejemplo, en Argentina teníamos espacios públicos y cuando nos dimos cuenta que les estábamos pidiendo, o que más bien las compañías habían olvidado ponerle un lente de resiliencia, se los pedimos y era inclusive más barato hacerlo resiliente para evitar charcos, para evitar inundaciones. Entonces, creo que es importante que cambiemos la cultura y esa cultura permite la resiliencia y el financiamiento, saber asignarlo de manera adecuada. Algo hemos visto en diferentes sectores que es lograr saber dónde está yendo ese recurso permite después legitimar y sobre todo argumentar que fue una inversión inteligente. Entonces, eso hay que hacerlo en cada uno de estos temas, pero también quería contarles, por ejemplo, que el BID ha generado lo que se llama la cláusula huracán. Es decir, que países como Barbados pueden pedir una cláusula huracán en sus préstamos y es ahí donde solo se pagan los intereses, pero se deja de pagar el capital. Y eso les ayuda durante 2 años a como respirar, porque esto se detona cuando hay un evento extremo en el país. Y el país dice, ok, me acaba de golpear un huracán, me acaba de golpear una sequía, yo no puedo como país seguir contestando como yo pensaba hacerlo o de la manera en que había planificado mis recursos. Entonces, eso también es importante, porque no solo es el recurso per se, sino también cómo estamos innovando con los instrumentos financieros. Ahí también hay que hablar, por ejemplo, inclusive de tener seguros adecuados. Entonces, todo esto son diferentes temas y ángulos, enfoques que debemos aportar a la agenda de cambio climático con un realmente sesgo de adaptación y resiliencia. Jennifer, muchísimas gracias y además tú en punto porque le dimos exacto a las 10. En esta conversación que realmente se amplió, me pareció, yo aprendí un montón, me alegra muchísimo escuchar todas estas experiencias, lecciones aprendidas y temas muy prácticos. A mí me gusta mucho ese cierre final ahí que hablabas, Jennifer, sobre esa inversión inteligente. En realidad todos esos esfuerzos de planificación, todo este trabajo conjunto y con múltiples actores es para que nos permita tomar decisiones de inversión más inteligente que
que finalmente nos generan más beneficios a todos y todas, que nos protegen, y muy bueno también conocer este tipo de instrumentos que el BID, por ejemplo, ya está teniendo en cuenta, porque en realidad los países ya están viviendo ferozmente impactos bien fuertes del cambio climático y realmente es necesario tener esos instrumentos que les permita planificar y tener unas finanzas públicas más sostenibles. Así que a mí no me queda más que agradecerles inmensamente a las tres. A mí me encantó escucharlas. Espero que todos los que nos estén escuchando hayan aprendido y disfrutado también de esto. En el chat se presentaron varias respuestas a preguntas que nos fueron compartiendo. Por favor, revísenlas. Efectivamente, esto lo estamos grabando, así que van a poder ver, revisar esto a mayor detalle. Y bueno, muchísimas gracias Carolina, Sandra y Jennifer, un gusto tenerlas aquí y gracias por su tiempo y por compartirnos todo el trabajo que están haciendo.